En el cine de oro mexicano hubo actores que conquistaron a millones con su voz, su elegancia y su talento. Leyendas que parecían intocables, íconos que llenaban salas de cine y dejaban al público sin aliento. Pero detrás del glamour, del maquillaje y de las luces, existían sombras que casi nadie conocía. Hubo actores tan odiados que ni los técnicos querían verlos llegar al set, estrellas que humillaban, gritaban, manipulaban, imponían miedo y dejaban lágrimas en los camerinos. Figuras admiradas en pantalla, pero detestadas fuera de ella. Y lo que nunca te contaron es que algunos de ellos hicieron del abuso una costumbre, del ego una religión y del poder una herramienta para destruir carreras enteras. Antes de continuar, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita, porque aquí contamos lo que la historia intentó ocultar. Historias reales, testimonios secretos y verdades incómodas que solo los más valientes se atreven a escuchar. Hoy abrimos las puertas del lado oscuro del cine de oro. Hoy conocerás a las estrellas más temidas, más detestadas y más rechazadas de una industria que, aunque brillaba por fuera, por dentro era un campo de batalla. Comenzamos. Pedro Armendáriz, el hombre cuya mirada apagaba cuartos enteros. Pedro Armendáriz no necesitaba levantar la voz para infundir miedo. Le bastaba mirarte, apenas un segundo, y el aire del set se volvía pesado, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Quienes trabajaron con él decían que su presencia no imponía respeto, imponía silencio, un silencio que sabía a advertencia. Era el tipo de actor que no debatía, dictaba. Si no le gustabas, si cometías un error, si simplemente estabas en el lugar equivocado, un comentario suyo podía destruirte por completo. Una anécdota circuló durante años en los pasillos del estudio. Un joven actor, emocionado por conocerlo, se acercó en una fiesta y le pidió un consejo. Armendáriz lo miró de arriba abajo, levantó una ceja, le sirvió una copa, y le dijo: «El único consejo es que te largues. Esto no es para idiotas». Aquel muchacho desapareció del medio meses después. Sus compañeros evitaban estar cerca de él. No querían llamar su atención. No querían escuchar su juicio. Porque Pedro no solo era duro, era despiadado. A Jorge Negrete lo tildaba de falso, a Pedro Infante de demasiado pueblo, y a Cantinflas ni siquiera lo mencionaba. Para él, lo popular era inferior, y lo inferior debía mantenerse lejos. En pantalla interpretaba héroes, revolucionarios y hombres de honor. Fuera de cámara era un huracán contenido, un hombre que caminaba con la seguridad de quien sabe que nadie se atreverá a contradecirlo. Los técnicos decían que trabajar con él era como caminar sobre vidrio. Cualquier ruido podía irritarlo. Cualquier error podía convertir un día normal en una pesadilla. Y cuando se molestaba, el set entero caía en un estado de alerta, esperando el siguiente estallido. Para el público era un ícono. Para quienes lo conocieron detrás de las cámaras, era un verdugo envuelto en carisma. Triángulo rojo hacia abajo, y este no fue el único que dejó heridas en el camino. Libertad Lamarque, la mujer que helaba un set con solo entrar. Cantaba como un ángel, pero en los camerinos la veían como un temblor con tacones. Libertad Lamarque llegó a México huyendo de conflictos en Argentina, y aquí encontró fama, prestigio y un altar que el público le construyó con devoción. Pero ese mismo brillo que enamoraba en pantalla, apagaba a cualquiera que se atreviera a opacarla detrás de escena. Desde el primer día marcó territorio. Su contrato tenía cláusulas que hoy serían impensables. Destellos: ninguna actriz podía usar un vestuario más llamativo. Destellos: nadie podía tener más primeros planos que ella. Destellos: si una escena no la favorecía, simplemente se eliminaba. No era opinión, era orden. Una historia que se susurraba en Televisa decía que durante una filmación, una actriz joven apareció con un vestido colorido que accidentalmente atrajo demasiada atención. Libertad la vio, frunció los labios y dijo con frialdad: «Ese tono no te va, ni a ti, ni a mi película». El vestuario fue cambiado de inmediato por uno gris y sin vida. Y no era solo vanidad, era poder. Un poder tan frío que nadie quería enfrentarlo. En el set Libertad jamás saludaba. No veía a técnicos, no escuchaba a extras, no compartía con el elenco. Terminaba su escena y subía directo al camerino, donde comía sola, ensayaba sola, vivía sola, como una reina que no admitía súbditos cerca. Los productores la defendían, los directores la obedecían, y muchos actores temblaban cuando escuchaban sus tacones acercándose. Para el público era la Dama de América. Para cientos de trabajadores, era la nevada más dura que había pasado por los estudios mexicanos. Triángulo rojo hacia abajo, pero si esto te pareció fuerte, espera conocer a la siguiente: Sara García y su furia santa que hacía llorar a medio elenco. Sara García, la santa furia del cine de oro. En pantalla era ternura pura,
la abuelita regañona, la consentidora, la que curaba con caldo y sabiduría. Pero fuera de cámara, Sara García era un terremoto con trenzas. Su carácter era tan duro que los técnicos decían que trabajar con ella era como caminar sobre vidrios descalzos. No hacía falta que hablara. Una sola mirada suya era suficiente para congelar conversaciones enteras. Y cuando hablaba, más valía rezar. Una anécdota muy conocida entre actores jóvenes habla de una actriz debutante que, emocionada por compartir escena con la legendaria abuelita, intentó abrazarla luego de un corte. Sara dio un paso atrás, se limpió el hombro y dijo sin una pizca de suavidad: «No me toques. No somos iguales». Ese día la muchacha lloró en el baño durante horas. Y no fue la única. Sara no toleraba errores, no toleraba improvisaciones, y mucho menos toleraba a las nuevas generaciones, a quienes llamaba flojas, plásticas, sin hambre de verdad. En los ensayos, si un actor se equivocaba, ella no esperaba al director. Intervenía, y no con amabilidad. «Vuelve a hacerlo. Esta vez, trabaja». Su voz era firme, cortante, y la autoridad que tenía era tal que ni los directores se atrevían a contradecirla. Una vez, una productora intentó modernizar uno de sus personajes y le entregó un guión con frases más actuales. Sara lo leyó, levantó una ceja y después lo arrojó al suelo de un manotazo. «A mí no me escriben con crayolas». Se volteó y dejó el estudio en silencio absoluto. Nadie la volvía a corregir. Por eso, en los pasillos le tenían un apodo secreto: la Santa Furia. Porque sí, podía interpretar a la abuela que todos querían, pero en la vida real, era la suegra del espanto, la mujer capaz de hacerte llorar en una sola toma. Triángulo rojo hacia abajo, y si esto te pareció intenso, espera conocer al siguiente: David Reynoso, el actor cuya voz y presencia atravesaban el alma, y el respeto de todo un foro. David Reynoso, el gigante de voz oscura y genio implacable. Su voz era inconfundible, grave, profunda, como si cada palabra saliera arrastrando piedras. En pantalla, David Reynoso era imponente. Tenía fuerza, presencia, autoridad natural. Pero fuera del set, esa misma fuerza era un arma. Porque David no tenía paciencia para nadie. Su temperamento era tan corto que muchos actores evitaban ensayar cerca de él. Una silla mal colocada, un comentario fuera de tiempo, una pausa que no debía existir, y David explotaba como pólvora abierta. Una vez, durante una lectura de guión, escuchó un diálogo que no le gustó. No reclamó, no lo discutió, simplemente pateó una silla con tanta fuerza que rebotó contra la pared, y luego salió a los gritos. ¿Quién escribió esta basura? El productor intentó calmarlo. Grave error. David lo fulminó con una mirada tan fría que todos guardaron silencio durante el resto del día. Las actrices no lo tenían más fácil. Reynoso era dominante, severo y profundamente celoso de su espacio. Si una mujer improvisaba, levantaba la voz o mostraba carácter, él la interrumpía sin delicadeza. «Aquí no venimos a llamar la atención. Venimos a trabajar». Había un rumor muy extendido en los sets, que David prohibía que las actrices usaran tacones frente a él. No por estética, no por vestuario, sino porque odiaba que se vieran más altas. Lo peor es que su carácter no era un accidente. Era una herramienta, un modo de marcar territorio. Si alguna actriz joven llegaba con entusiasmo, él soltaba un comentario disfrazado de broma. «No te emociones. Aquí todos empezaron creyéndose estrellas». Y lo decía con una sonrisa torcida que no tenía nada de amable. Una joven actriz lloró detrás del set después de que él, en pleno ensayo, la humillara diciendo: «Si eso es actuar, yo soy bailarín de cabaret». Todo el equipo escuchó. Nadie intervino, porque así era David Reynoso, una presencia que imponía respeto, pero también miedo. Era un vendaval contenido, un actor admirable en pantalla, pero un tormento silencioso fuera de ella. Y aún así, el público lo amaba, porque nunca vieron la furia que se escondía cuando se apagaban las luces. Triángulo rojo hacia abajo, y si crees que esto fue fuerte, lo que viene es un huracán de ego. Antonio Aguilar, el hombre que quería más tiempo, más poder y más obediencia que nadie en el set. Antonio Aguilar, el charro que reinaba con ego y espuela. Decir que Antonio Aguilar era exigente es como decir que el sol calienta solo un poquito. Antonio no pedía, imponía. Era el charro moderno, el ídolo de las multitudes, la voz de hierro que hacía temblar palenques enteros, pero en los sets era otra cosa. Una fuerza arrasadora. Un hombre que caminaba como si el foro entero le perteneciera.
Si llegaba y algo no le gustaba, una luz mal ubicada, un caballo sin la elegancia que él creía merecer, un extra mal vestido, la filmación se detenía sin que él dijera una sola palabra. Solo levantaba la mano. Y todo se congelaba. Una vez suspendió una escena completa simplemente porque el caballo no le parecía digno de su figura. Sí, así lo dijo. Tal cual. Los productores lo consentían tanto que cualquier capricho se convertía en orden. Y eso le daba más poder del que cualquier actor debería tener. Antonio tenía una regla no escrita: si trabajabas con él, obedecías. Si no, sobrabas. Directores jóvenes lo evitaban. No porque no quisieran dirigirlo, sino porque Antonio no aceptaba instrucciones. Era él quien decidía ritmos, posiciones, entonaciones, y hasta reescribía diálogos si consideraba que merecía un momento más heroico. Y si había algo que lo desquiciaba eran las comparaciones. Especialmente con Jorge Negrete. Bastaba que un periodista insinuara algo para que Antonio respondiera seco, directo: yo no necesito parecerme a nadie. Actrices, actores, técnicos, todos sabían que trabajar con él era caminar sobre grava caliente. Si no le agradabas, lo sentías. Si te equivocabas, lo sabías. Si le robabas un poco de protagonismo, estabas muerto profesionalmente. En entrevistas se permitía criticar sin filtro, que los nuevos no sabían cantar, que los viejos habían vivido de la fama, que él era el único que mantenía viva la tradición. Pero lo que más irritaba a sus colegas no era su talento, que era enorme, sino su ambición sin freno. Siempre quería más escenas, más ovaciones, más plano cerrado, más control, más autoridad, más narrativa que girara alrededor de él. Y nadie se atrevía a enfrentarlo, porque Antonio Aguilar era un huracán. Un hombre que, con solo levantar la voz, derribaba voluntades enteras. En pantalla era gloria. Fuera de escena, un imperio de ego difícil de contener. Triángulo rojo hacia abajo, y si crees que Antonio era dominante, prepárate. Fernando Soto Mantequilla, el comediante que se alimentaba del miedo ajeno. Fernando Soto Mantequilla, el comediante que se alimentaba del miedo ajeno. En pantalla era un encanto. Risas fáciles, ojos de susto, pasos torpes y un carisma que parecía natural. El público lo quería como a un tío bonachón. Pero dentro del set, Fernando Soto Mantequilla tenía otra cara. Una que ningún niño habría querido conocer. Lo primero que sorprendía era su voz. No era dulce ni nerviosa como en sus películas. Era áspera, cortante, llena de un aire de superioridad que dejaba claro quién creía dominar la escena. Muchos actores jóvenes que entraban al medio con ilusión descubrieron demasiado pronto que Mantequilla era un experto en aplastar entusiasmos. Si un novato hacía una línea especialmente graciosa y despertaba risas en el set, él no lo celebraba, no lo felicitaba, no reconocía el talento. Simplemente caminaba hacia él, lo miraba fijo y decía: ¿vienes a quitarme la chamba o qué? No había sonrisa, no había humor, solo advertencia. Era conocido por manipular escenas a su conveniencia. Que un actor comenzara a destacar era, para él, una amenaza. Y si podía frenarlo, lo hacía. Varias historias coinciden. En una película convenció al director de recortar diálogos de un actor joven bajo el pretexto de mejorar el ritmo de la escena. Pero todos sabían la verdad. Solo quería que la cámara lo amara a él y a nadie más. Las actrices tampoco se libraban. En escenas de comedia física era famoso por tomarse libertades, tocando más de lo necesario o improvisando movimientos que no estaban ensayados. Cuando ellas se quejaban, él respondía riéndose: «Ay, no seas exagerada, es parte del chiste». No pedía permiso. No pedía disculpas. No aceptaba límites. Los técnicos tampoco lo soportaban. Se volvía irritante si el café no estaba caliente. Montaba berrinches si le pedían repetir una toma. Y una vez, según cuentan dos asistentes de producción, se negó a grabar durante 1 hora completa solo porque el camerino estaba muy lejos del set. Con Tintán mantenía una rivalidad silenciosa. No lo soportaba. Decía que su humor era vulgar, que no tenía técnica, pero los que lo conocían sabían que aquello no era crítica, era envidia pura. Su mayor miedo no era fallar. Tampoco era envejecer. Su terror verdadero era el olvido. Y por eso se aferraba a cada película, a cada cuadro, a cada carcajada que él creía que le pertenecía. Cuando la época dorada comenzó a desvanecerse, Mantequilla se negó a retirarse con dignidad. Aceptaba papeles pequeños, pero exigía créditos grandes. Buscaba protagonismo incluso en escenas donde solo pasaba al fondo.
Murió en 1980, a los 67 años. Y su funeral fue tan frío como la sombra que dejó en los foros. No hubo homenajes multitudinarios. No hubo discursos emotivos. Solo un puñado de personas que lo conocieron y que, en silencio, aceptaron una verdad inevitable. Pocas personas hicieron reír tanto, a costa de hacer sufrir a tantos. Jorge Negrete, el charro que despreciaba al pueblo que lo amaba. Era la voz de México. El traje impecable, la mirada firme, el porte de un charro que parecía haber nacido para mandar. El público lo adoraba, lo ovacionaba y lo convirtió en un símbolo nacional. Pero dentro del set, Jorge Negrete era otra cosa. Algo más frío, más cortante, más difícil de querer. Negrete creía que actuar era un privilegio reservado para quienes tenían clase, formación musical y apellido que pesara. Todo lo demás era basura para él. Si te acercabas sin que te invitara, te ignoraba. Si no tenías estudios de canto, te despreciaba. Y si venías de la carpa o del teatro popular, ni te volteaba a ver. Los cómicos eran, según él, un circo sin disciplina. A Cantinflas lo llamaba el peladito ese. A Pedro Infante lo definía como un mecánico simpático. Comentarios que repetía sin disimulo frente a productores, periodistas e incluso frente a ellos mismos. Durante una filmación, cuentan que obligó a un actor secundario a repetir la misma escena 12 veces, no por perfección, sino por castigo. El muchacho tartamudeaba de los nervios, y Negrete solo cruzaba los brazos, alargando el suplicio hasta que el director tuvo que intervenir. En el set, cuando él entraba, los técnicos bajaban la voz, las actrices enderezaban la postura y los extras dejaban de moverse. No por respeto, por miedo. Un sonidista que trabajó con él en 3 películas contó alguna vez. La temperatura cambiaba cuando llegaba, como si un mal espíritu hubiera entrado por la puerta. Era un hombre que creía en jerarquías, en rangos, en un cine donde él era el capitán. Los que no nacieron para obedecerle, estaban destinados a caer mal. Pero lo más duro, lo más comentado, lo más vergonzoso, fue su trato hacia los actores que subían más rápido de lo que él consideraba correcto. A uno lo humilló por cantar sin técnica. A otro lo llamó campesino disfrazado frente a todo el equipo. Y a una actriz la hizo llorar porque, según él, su voz era indigna para el cine. El público lo amó hasta el final, pero sus compañeros lo toleraron como quien tolera un arma cargada, sin hacer ruido, sin provocar, sin mirar demasiado. Cuando murió, fue despedido como un héroe nacional, pero en privado, más de uno respiró con alivio, porque Jorge Negrete fue un ídolo, sí, pero también fue un muro, frío, alto, inquebrantable, un hombre que, sin darse cuenta, despreciaba al mismo pueblo que lo convirtió en leyenda. Víctor Junco, el caballero de hielo. En pantalla parecía un príncipe oscuro. Mirada afilada, elegancia natural, voz profunda que convertía cualquier frase en un acto de seducción calculada. Víctor Junco era el galán perfecto, hasta que decías corte. Porque fuera de cámara, ese encanto se congelaba hasta convertirse en hielo puro. Junco no gritaba, no insultaba, no golpeaba, era peor. Su arma era el desprecio silencioso, esa indiferencia punzante que hacía sentir a cualquiera como si no existiera. Los actores jóvenes lo evitaban, no porque temieran su talento, sino porque él trataba a todos como si fueran muebles. Si un actor novel intentaba saludarlo, Junco respondía con una ja y seguía caminando. Si un extra le hacía conversación, simplemente se alejaba sin mirar atrás. Su ego tenía calendario, minutos, relojes y un cuaderno donde contaba cuántos close UPS le correspondían. Si descubría que otro actor estaba destacando demasiado, pedía una reescritura, o 2, o las que hicieran falta hasta que la historia volviera a girar alrededor de él. Una vez, en mitad del rodaje, detuvo una escena romántica porque la actriz tenía más líneas que él. El director, agotado, cambió todo el diálogo para complacerlo. Con las mujeres, su trato era aún más delicado, o más peligroso. Si una actriz le interesaba, era seductor, amable, educado. Si no aceptaba sus insinuaciones, se volvía frío, cortante, y dejaba caer comentarios que podían destruir carreras. Varias actrices contaron, en voz baja, que Junco se tomaba libertades en escenas íntimas, aprovechando el pretexto de la pasión del personaje. Otras reconocían que evitaban ensayar a solas con él. Pero lo que más temían sus colegas era su costumbre de fabricar enemigos invisibles.
Hablaba mal de otros actores con los productores, susurraba rumores y sembraba dudas sobre la capacidad de cualquier compañero que considerara una amenaza. Hubo actores que desaparecieron de proyectos después de una comida con él. Nunca lo admitió, nunca dejó pruebas, pero todos sabían que si Junco decía que alguien no tenía nivel, ese alguien no volvía a ser contratado. Su vida fuera del cine no era distinta. Caminaba con elegancia, sí, pero solo. Siempre solo. Incapaz de tener amistades duraderas, incapaz de confiar, incapaz de abrirse sin burlarse primero. Cuando la fama comenzó a desvanecerse y su nombre dejó de sonar en los créditos principales, Junco se volvió aún más hermético. En entrevistas hablaba con nostalgia venenosa, insinuando que el cine moderno era vulgar, que los nuevos actores eran mediocres, que él pertenecía a un linaje superior que México ya no merecía. Murió en 1988, casi olvidado, con un legado brillante en pantalla y uno helado detrás de ella. Víctor Junco fue un seductor, un caballero elegante, y también un muro de hielo que muchos nunca lograron derretir. Fernando Soler, el patriarca del poder invisible. No necesitaba gritar, no necesitaba amenazar, ni siquiera necesitaba levantarse de su silla. Fernando Soler mandaba como solo mandan los hombres que no piden permiso, con una ceja alzada y un silencio que valía más que cualquier insulto. Era un patriarca, un señor de abolengo, un hombre que nació dentro del cine y al que el cine le pertenecía. Para el público, Fernando Soler era elegancia pura, el padre autoritario, el hacendado respetado, el hombre de palabra firme y corazón duro. Pero en los pasillos de los estudios su presencia provocaba otra cosa: nervios, tensión, temblores discretos. Porque Soler tenía un poder que muy pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Si no le simpatizabas, si tu actuación no le gustaba, si te atrevías a cuestionar una línea, desaparecías. No había discusiones. No había avisos. Solo un día llegabas al foro y tu nombre ya no estaba en la lista de llamados. Algunos lo llamaban el padrino del cine mexicano. Otros, más discretos, decían simplemente, el que decide quién vive y quién muere en la industria. Porque así era. Si Fernando Soler decía que un actor prometedor no daba el perfil, ese actor no volvía a aparecer en una película seria. Si una actriz destacaba demasiado y no era de su agrado, las productoras empezaban a buscar otros proyectos. Todo sin ruido, sin escándalo, sin explicaciones. Una vez, en una reunión con ejecutivos, alguien preguntó su opinión sobre un joven actor que estaba comenzando a brillar. Soler se acomodó el traje, bebió un sorbo de café y dijo con una sonrisa elegante: «Muy bien, si se dedicara a la jardinería». El actor nunca volvió a ser protagonista. Soler no humillaba, no golpeaba, no hacía berrinches. Su forma de destruirte era más sofisticada, más silenciosa. Un comentario, una mirada, un no está listo. Y tu carrera quedaba congelada para siempre. Con los directores, su influencia era absoluta. Si un guión no le gustaba, se reescribía. Si su personaje no tenía suficiente peso, se reforzaba. Si otro actor estaba brillando más de lo que él consideraba correcto, le recortaban escenas. Era respeto, sí, pero también miedo. Un miedo que se respiraba en cada foro. Y sin embargo, su legado es innegable. Fue uno de los pilares del cine nacional, uno de los grandes arquitectos de una época irrepetible. Un actor impecable, una figura imponente, y un patriarca que manejaba el destino de otros como si fueran piezas de ajedrez. Murió como vivió, respetado, poderoso, y con más secretos bajo llave de los que su generación jamás confesó. Carlos López Moctezuma, el villano que no fingía. Su mirada era suficiente para helarte la sangre. No necesitaba maquillaje, ni iluminación dramática, ni partituras tensas acompañando sus escenas. Carlos López Moctezuma era el villano. No lo interpretaba, lo encarnaba. En pantalla imponía con su voz grave, esas cejas afiladas como dagas y un porte que hacía temblar al más valiente. Pero fuera del set, la línea entre personaje y persona se volvía peligrosamente delgada. Muchos aseguraban que el verdadero Moctezuma era más temible que cualquiera de sus caciques, cura corrupto, dictador brutal o demonio disfrazado. Y es que si hubo un nombre que provocaba silencio absoluto al escucharse en los camerinos, ese nombre era el suyo. Su llegada al set era un eclipse. Los técnicos lo evitaban. Los actores guardaban distancia. Los directores contenían el aliento. Porque Moctezuma no toleraba errores. Si un joven pronunciaba mal una frase, lo ridiculizaba. Si un extra entraba medio segundo tarde, ordenaba repetir la escena con una condescendencia venenosa. Aprendan a actuar antes de pisar un foro. Tenía rituales,
exigencias y manías que nadie cuestionaba. Pedía cambios de guión para dejar inferiores a sus compañeros. Controlaba la puesta en escena. Elegía su luz, su ángulo, y hasta decidía quién merecía compartir cuadro con él. Con los técnicos, su crueldad era legendaria. Si el maquillaje tardaba, se marchaba furioso sin avisar. Si el vestuario no era de su agrado, lo arrojaba al piso. Y si el café no tenía la temperatura que él quería, había un escándalo. Un sonidista, que trabajó con él en 3 películas rurales, dijo una frase que quedó para la historia. Trabajar con él era como servirle a un emperador, solo que sin sueldo y sin respeto. Moctezuma no pedía, ordenaba, no agradecía, despreciaba. Era el tipo de hombre que hacía llorar a un técnico y luego entraba al set a entregar una actuación digna de premios. Misógino, frío y dominante. No soportaba que una actriz brillara más que él. Se refería a ellas como floreros necesarios, y cuando alguna proponía un cambio o defendía su personaje, él respondía con burla. Para eso están ustedes, para llorar en cámara. Varias actrices pidieron no volver a coincidir con él, pero aceptaban porque Moctezuma era intocable. Los productores lo adoraban, aunque nadie lo soportara. Su reino era el miedo, y él reinaba sin remordimiento. Fuera del set era igual de corrosivo. Bebía en exceso, criticaba a todo el gremio y despreciaba a quienes habían venido de abajo. A Pedro Infante lo llamó voz bonita sin cerebro. De Jorge Negrete dijo, cantante disfrazado de actor. Y de varios comediantes, solo soltaba una carcajada seca y un basura. Su final fue tan amargo como su carácter. Murió en 1980, casi sin homenajes, sin lágrimas del gremio y sin el cariño del público que alguna vez lo temió. Porque Moctezuma dejó un legado enorme, sí, pero también una sombra muy larga. Fue un actor descomunal, poderoso, imborrable, pero la humanidad detrás del talento, esa, para muchos, nunca existió. Emilio "El Indio" Fernández, el general del terror en el set, dirigía como si cada escena fuera una batalla. No como un director, sino como un general. Un hombre de machete, pistola y orgullo. Así era Emilio "El Indio" Fernández, la figura más temida del cine mexicano detrás de las cámaras. Su talento era colosal, su visión, poética, pero su temperamento, era un infierno que muchos actores aún recuerdan con escalofríos. Porque filmar con él no era trabajar, era sobrevivir. Su presencia era una advertencia. Cuando el Indio llegaba al set, todos corregían la postura. Los técnicos apagaban cualquier risa. Los actores respiraban con cuidado. Los productores evitaban hacer contacto visual. No porque fuera estrictamente profesional, sino porque podían provocar su furia con un simple comentario, o con nada. Era impulsivo, volcánico, imposible de predecir. Y lo peor, podía herirte física, verbal o emocionalmente, y nadie lo detendría. Un director que golpeaba, gritaba y exigía lágrimas reales. A una actriz la tomó del brazo con tanta fuerza que le dejó moretones durante semanas. Algunas se los maquillaban, otras lloraban en silencio. Otra actriz confesó que, durante una escena, el Indio le arrojó un cenicero porque no lloraba como él quería. Y ese era su método, romperte emocionalmente para sacar la escena perfecta. No creía en la actuación, creía en la obediencia. Sus sets parecían campos de guerra. Había pistolas reales, machetes colgados en las paredes y botellas vacías tiradas junto a las cámaras. Decía que el arte se hacía con sangre, y parecía empeñado en demostrarlo. Los asistentes contaban que a veces salía furioso del set, dejaba todo a medias y regresaba horas después, oliendo alcohol y con una energía aún más peligrosa. El director que podía hundirte con una sola llamada. Si no le gustabas, estabas acabado. Literalmente vetado. Él hacía llamadas, cerraba puertas y destruía carreras sin temblarle la mano. Varios actores que prometían un futuro brillante desaparecieron del cine tras cruzar con él una mala mirada o hacer un comentario que no le gustó. Tu destino dependía de su humor, de su ego o incluso, de su resaca. Tenía favoritos y enemigos. A sus elegidos los trataba como semidioses, masajes al ego, primeros planos, escenas reescritas. A los que detestaba, los hacía repetir tomas hasta el agotamiento, los ridiculizaba frente al equipo, o directamente los expulsaba del set con insultos. Una productora dijo una frase que quedó para la historia. Filmar con el Indio no era actuar, era sobrevivir a él. Detrás del mito había un huracán. El Indio nunca pidió perdón, nunca admitió un error, nunca aceptó críticas. Para él era el cine mexicano. Su obra es legendaria,
Su estilo visual es irrepetible, su influencia es innegable. Pero quienes lo conocieron de cerca recuerdan otra verdad. Un hombre tan brillante como brutal, tan artístico como violento, tan apasionado como peligroso. Su legado fue grande, pero su sombra fue aún más grande. María Félix, la diva que gobernaba con belleza y con miedo. No necesitaba gritar, no necesitaba insultar. Para imponer miedo, María Félix solo tenía que entrar a una habitación. La doña no caminaba, desfilaba, no hablaba, dictaba, y no pedía respeto, lo arrancaba de raíz. Su aura era un arma, su mirada un juicio, y su presencia, un decreto que nadie se atrevía a cuestionar. Porque si había una reina absoluta en el cine mexicano, esa fue ella. Intocable, imperial, letal cuando quería. La mujer que te borraba con solo no mirarte. Las actrices jóvenes la temían. Los actores la admiraban a distancia. Los técnicos evitaban cruzarse en su camino. Una vez, una actriz novata intentó hablarle para pedirle un consejo. María ni siquiera volteó. Solo dijo, con el filo de un cuchillo recién afilado: si no sabe actuar, que aprenda a vestirse. La humillación quedó grabada para siempre en los camerinos de Televisa. Los apodos venenosos de la doña. María Félix no hablaba mal de nadie. Los destruía con sus apodos. A Sara García la llamaba la momia cariñosa. A Katy Jurado, la que grita bonito. A los galanes, caballos de feria. A las actrices nuevas, adornos sin cerebro. Nunca lo decía en público, pero en privado, sus palabras corrían como pólvora. El terror de robarle un plano. Si alguien robaba atención en una escena, no importaba si era actriz, actor o extra. María lo hacía desaparecer. Hubo rodajes donde pidió repetir tomas porque sentía que otra actriz estaba brillando demasiado. En una película, exigió cambiar el ángulo de la cámara porque, según ella, mi compañero está recibiendo luz que no merece. Los directores obedecían. Los productores callaban. Y el elenco solo bajaba la cabeza. Porque enfrentarse a la doña era perder la carrera. El miedo disfrazado de glamour. Cuando María caminaba por el set, los técnicos detenían lo que hacían, los extras se pegaban a las paredes, y los asistentes del director recitaban oraciones silenciosas. Era hermosa, sí, pero su verdadera fuerza residía en su carácter. Un carácter que podía destruirte con una sola frase. ¿Tú eres actriz? No lo parece, ni tantito. Su poder en la industria. María Félix tenía listas. Listas mentales de a quienes le caían bien, a quienes le caían mal, y quienes estaban muertos para ella. Si estabas en la tercera categoría, olvídate. Productores, directores, fotógrafos, todos sabían que si María no quería trabajar contigo, tus oportunidades desaparecían. Hubo actores que jamás volvieron a tener protagónicos después de que ella dijera, simplemente, ese no. Más diva que cualquier personaje. María Félix no actuaba, reinaba. Su verdadero papel fue siempre el mismo, la diosa intocable del cine mexicano. Su belleza era su escudo, su talento, su espada, su ego, su corona. Y ella lo sabía, y lo disfrutaba. Mientras el público la aplaudía, la industria la temblaba. Ser amada y temida al mismo tiempo fue su especialidad. Un legado brillante, y lleno de cicatrices. Quienes la conocieron dicen que su magnetismo era hipnótico, que su presencia elevaba cualquier escena. Pero también admiten una verdad. La doña no dejaba sobrevivientes. Solo admiradores, o enemigos. Nunca había términos medios. María Félix fue luz y sombra, diosa y tormenta, gloria y veneno. Una reina que vivió y murió en su propio trono. Imponente, indomable, inolvidable. Rosa de Castilla, la belleza que saboteaba en silencio. Era una visión. Una silueta perfecta, un vestido impecable, una mirada que podía encender una escena, o apagar la carrera de cualquiera. Rosa de Castilla no entraba a un set. Lo conquistaba. Su presencia era tan intensa que parecía que las luces se ajustaban para servirle. Pero detrás del glamour, de esa imagen de diva elegante y seductora, se escondía una sombra hecha de celos, manipulación y pequeñas venganzas que podían destruir carreras enteras sin que ella manchara sus manos. La reina sin corona, pero con garras. Rosa no pedía protagonismo. Lo tomaba. Si le dabas un papel secundario, lo convertía en principal. Si compartía escena con otra actriz hermosa, encontraba la forma de corregir la situación. Su arma no era el grito, ni la furia. Era el cálculo.
La sonrisa cortés que precedía a un desastre. La mirada dulce que escondía un plan. El gesto amable que, en realidad, era el inicio de una caída. La llamada nocturna que arruinó una vida. Una actriz joven, promesa del cine mexicano, había sido contratada para un papel importante. Vestuario listo. Guión memorizado. Ilusión absoluta. Pero Rosa hizo una sola llamada al productor, en plena noche. Cuando la actriz llegó al set al día siguiente, no entendía por qué nadie le hablaba. Hasta que vio el guión. Su personaje ya no tenía líneas. Ni una sola. Había desaparecido. Rosa de Castilla sonrió. El papel ahora era de ella. Sin gritar. Sin discutir. Sin mancharse las manos. Solo un murmullo, una llamada, y una carrera truncada. Una belleza peligrosa. Las actrices no la odiaban por mala. La odiaban por efectiva. Rosa sabía lo que hacía. Sabía cómo romper autoestima sin levantar la voz. Sabía cómo sembrar inseguridades hasta en las más grandes divas. Y cuando quería un rol, nadie se interponía. Las historias decían que llegaba al set con un maquillaje impecable que tardaba horas, lo suficiente para trazar grabaciones y forzar a los demás a repetir secuencias hasta que la paciencia se agotara, menos la suya. Sabotajes silenciosos. Su creatividad para eliminar rivales era legendaria. En camerinos, abría la ducha caliente para generar vapor y arruinar el vestuario ajeno. Los vestidos se mojaban, el maquillaje se derretía, las pelucas se dañaban. Y Rosa, muy elegante, solo decía: ¡ay, qué accidente tan triste! Pero nadie le creía. Todos sabían quién era la tormenta detrás del desastre. Competía sin que lo notaras. Rosa no solo actuaba, competía. Si una actriz destacaba, la empujaba metafóricamente fuera de la escena con un ingenio tan fino que parecía casualidad. Si una colega recibía halagos, Rosa aparecía con un vestido más vistoso, una pose más elegante, un movimiento que atrapaba la cámara sin permiso. Y si alguien osaba opacarla, simplemente no volvía al set al día siguiente. El encanto que desarmaba y destruía. Era hermosa, deslumbrante, magnética. Pero quienes trabajaron con ella descubrieron algo inquietante. Rosa de Castilla no creía en amigas. Creía en victorias. En los pasillos decían que jamás te dabas cuenta de que te había hundido, hasta que ya estabas en el fondo. Y ella seguía ahí arriba, sonriendo con elegancia, transparente como el cristal, pero con filo de cuchilla. Una carrera brillante, una reputación temida. El público la recuerda como un ícono. La mujer que llenaba la pantalla, la voz que seducía, la figura que robaba suspiros. Pero en el cine, los susurros seguían vivos. Hermosa, pero peligrosa. Un ángel en pantalla, y un huracán en privado. Si Rosa quiere tu lugar, reza. No gritaba, no pedía, no rogaba, tomaba, siempre tomaba. Y cualquiera que intentara frenarla descubría demasiado tarde que Rosa de Castilla era más afilada que sus tacones. Joaquín Pardavé, el genio que devastaba en silencio. Hablar de Joaquín Pardavé es hablar de una mente brillante. Actor, director, guionista, compositor. Un hombre que podía hacer un clásico con una frase, una obra maestra con solo levantar las cejas. Para el público era entrañable, el papá terco pero amoroso, el comerciante confundido pero de buen corazón, el señor de bigote que provocaba carcajadas y ternura. Pero en los estudios, era otra historia. Una historia que pocos se atrevieron a contar. Porque detrás de ese rostro bonachón, había un perfeccionista obsesivo capaz de convertir un set en un campo de guerra silenciosa. El rey del control absoluto. Pardavé no dirigía, mandaba. No actuaba, dictaba cómo debía actuar todo el elenco. A los novatos los veía como obstáculos. A los actores profesionales como amenazas. A los técnicos como piezas reemplazables. Su memoria casi fotográfica lo hacía notar todo. Una palabra mal dicha, una pausa más larga de lo que escribió, un sinónimo inventado sobre la marcha. Y ahí explotaba. Un solo error podía desatar su furia. Esa furia intensa, seca, humillante. En este tren no viajan los lentos. Era su frase, su sello, su sentencia de muerte profesional. Si un actor se equivocaba en un ensayo, Pardavé no solo interrumpía, gritaba: ¡fuera! Aprende a trabajar antes de venir a estorbar. Varias actrices contaron que lloraron en camerinos después de ser reprendidas en público. No por lo que dijo, sino por cómo lo decía. Con esa mezcla venenosa de decepción y desprecio que perforaba la autoestima. Su verdadera arma no eran los gritos. Era la edición.
Si alguien lo contradecía, si un actor sugería algo, si una actriz improvisaba una mirada que él no había escrito, desaparecía. No mataba personajes en el guión. Los mataba en la sala de edición. Esa parte no fluye, cortala, decía. Y la escena del actor quedaba mutilada. O eliminada por completo. Lo hacía con una frialdad quirúrgica. Sin explicaciones. Sin remordimiento. Hubo actores cuyo ascenso se frenó de golpe después de aparecer en una película suya. Jamás entendieron por qué. Pero todos en el medio sí sabían. Habían cruzado a Pardavé. El actor que manipulaba todo. En sus rodajes no existía el error técnico. Si una luz estaba mal, si un mueble estaba movido, si el maquillaje de alguien no combinaba, todo se detenía. Una vez abandonó el set durante 3 días porque la cámara no captó su mejor lado. 3 días. Decenas de personas sin trabajo. Un estudio paralizado por el ángulo de su perfil. Pero él lo veía normal. Era Joaquín Pardavé. El artista integral. El autor conceptual. El director supremo. Ego disfrazado de humildad. Nunca se presentaba solo como actor. Siempre aparecía en los créditos con títulos como director general, guionista jefe, creador conceptual, supervisor artístico. Parecía humildad, pero era control. Quería ser reconocido por todo. Quería que su nombre dominara la pantalla como dominaba el set. El miedo a la improvisación. El cine es vivo, cambia, respira, se transforma. Pero no con Pardavé. Si alguien osaba improvisar, aunque fuera un gesto o un suspiro que no estaba en el libreto, Pardavé se acercaba, miraba fijamente al actor y decía: ¿quieres dirigir tú? Perfecto. Te vas. Y se iba el actor. O se iba la escena. Pero nunca se iba el control. Un genio. Y un verdugo creativo. Sus películas son joyas. Sus personajes, inolvidables. Su talento, indiscutible. Pero para muchos, Joaquín Pardavé fue también una herida abierta en la industria. El hombre que podía hacerte reír en pantalla y destruir tu carrera detrás de cámaras. El genio que devoraba su propio talento mientras devoraba el de los demás. No golpeaba. No insultaba, si podía evitarlo. No saboteara como Rosa de Castilla, ni imponía terror como Emilio Fernández. Pero su poder era igual de devastador. Porque en su mundo solo había espacio para un protagonista. El Chato Padilla, la zancadilla con sonrisa. Tenía cara de bonachón, risa fácil y el cuerpo redondo que inspiraba ternura en cada aparición. Para el público, el Chato Padilla era el comediante entrañable, el personaje simpático que siempre aparecía para aliviar la tensión y provocar carcajadas sin esfuerzo. Pero en los camerinos, entre actores jóvenes y directores cansados, su verdadero apodo no era Chato, era la zancadilla. Y no por un papel, por cómo trataba a los demás. El comediante que no soportaba compartir la risa. Chato tenía algo claro: nadie podía robarle una carcajada. Era suyo, su territorio, su alimento. Cuando un actor de reparto improvisaba un chiste o arrancaba risas del equipo, el rostro del Chato cambiaba. Se tensaba. Su sonrisa desaparecía. Y entonces venía el golpe seco, sin fuerza, sin violencia, pero con un veneno casi invisible. Un comentario hiriente. Una burla disfrazada de chiste. Una frase lanzada con aparente inocencia. ¿Vienes a quitarme la chamba o qué? La gente reía, pero sus ojos no. La eliminación silenciosa. Lo peor no era su mal carácter. Era su habilidad para desaparecer talento. Durante una filmación, un extra se atrevió a improvisar una línea que hizo reír a todos. El Chato lo tomó del hombro, se lo llevó detrás del decorado. Y cuando regresó, la línea ya no existía. El extra tampoco. Ese episodio se volvió una leyenda interna. Una advertencia silenciosa: no haga sombra al Chato Padilla. Envidia disfrazada de experiencia. Su inseguridad lo devoraba por dentro. Le tenía resentimiento a los jóvenes comediantes, a los nuevos talentos, a cualquiera que prometiera frescura. Decía que no sabían actuar, que eran payasos modernos, que confundían comedia con gritos. Pero tras bambalinas, presionaba a directores para recortar sus escenas o despedirlos. Su voz tranquila y su sonrisa suave ocultaban un arma mortal: la manipulación. Las mujeres tampoco escapaban. Con las actrices tenía un comportamiento aún peor. Justificaba toqueteos como parte de la comedia física. Las abrazaba más de lo necesario, las jalaba en escena sin avisar, las hacía repetir tomas incómodas mientras él se reía entre dientes. Varias se quejaron en silencio, pero ¿quién podía enfrentarse a un comediante tan querido por el público? Nadie.
En esa época, lo que pasaba en el set se quedaba en el set. Un hombre temido por directores y técnicos. Ismael Rodríguez dejó de trabajar con él. No por falta de talento, sino porque el Chato generaba un ambiente tóxico. Exigía camerinos exclusivos, pausas para fumar cada hora, mi café siempre caliente. Un asistente solo para repetirle sus líneas, aunque presumía recordar todo. Era adrenalina pura, pero no la buena, la que te hace caminar con cuidado, la que convierte cualquier error técnico en un riesgo mortal. La decadencia llegó, y él no quiso aceptarla. Cuando la época dorada del cine comenzó a apagarse, otros actores se reinventaron. El Chato no. Siguió exigiendo protagonismo, créditos grandes, papeles importantes. Y cuando los directores ya no lo llamaban, él los insultaba en entrevistas. Los jóvenes no saben hacer comedia, solo hacen ruido. Era su forma de no aceptar que el mundo había avanzado y él se había quedado atrás. Su final fue tan frío como su trato. Murió en 1980, a los 67 años. Y a diferencia de otros comediantes legendarios, no hubo homenajes masivos, ni aplausos eternos, ni lágrimas colectivas. Algunos dijeron que fue injusto. Otros, simplemente, que cosechó exactamente lo que sembró. Porque detrás de cada filmación, detrás de cada risa, detrás de cada aplauso, había personas que recordaban algo muy diferente. Que pocas veces alguien hizo reír tanto, a costa de hacer sufrir tanto. Andrés Soler, el verdugo silencioso. Su apellido era sinónimo de prestigio. Un Soler no necesitaba presentación. El público lo veneraba, los críticos lo respetaban y la industria lo consideraba casi realeza. Pero dentro de los estudios, Andrés Soler era otra historia. No gritaba, no insultaba, no golpeaba. Era peor. El silencio. Ese era su castigo favorito. Y también su arma más poderosa. El juez del talento ajeno. Si un actor nuevo llegaba a un rodaje, Andrés lo observaba como quien examina un objeto defectuoso. No ofrecía consejos. Ofrecía diagnósticos, tan fríos como un bisturí. Ese no sirve. Esa no tiene presencia. Con esa voz, que venda tacos. No lo decía en privado. Lo decía en público, con la intención de que otros escucharan y de que el mensaje quedara tatuado en el ego del afectado. Andrés no hablaba fuerte. Pero hablaba, para destruir. El verdugo con guantes de seda. A diferencia de Emilio Fernández, que gritaba, o de Carlos López Moctezuma, que humillaba sin filtro. Soler era más letal. Él no discutía. No perdía tiempo. Simplemente, apagaba a quien no le gustaba. Literalmente. Si veía que un actor joven destacaba en una escena, volteaba hacia el director y decía: esa toma no funciona. Repite. La repetían. Y curiosamente, el joven ya no brillaba. A veces por cansancio, a veces por miedo, a veces porque Andrés cambiaba el ritmo de la escena para sabotearlo sin que nadie lo notara. La debutante que nunca olvidó su mirada. Una actriz joven contó que después de grabar su primera escena con él, Andrés pasó a su lado sin detenerse y murmuró: no fue tan mala, pero en el cine, todo se maquilla. La frase la persiguió durante años. No fue un grito. No fue un insulto. Fue algo más cruel, indiferencia disfrazada de elegancia. Su desprecio por ciertos géneros. Andrés Soler tenía otra característica particular. No creía en los cómicos. No creía en el cine de ficheras. No creía en nadie que no tuviera un apellido respetado. Para él, actuar era un privilegio y no todos lo merecían. Decía que algunos actores jóvenes eran ruidosos, baratos, sin clase. A los directores nuevos los llamaba niños con cámaras. Y si un productor mencionaba a un actor emergente, Andrés simplemente cerraba los ojos, como si le diera migraña. La apuñalada silenciosa. Su estilo era simple. No vetaba. No gritaba. No amenazaba. Él susurraba. Y cuando Andrés susurraba algo al oído de un productor, el futuro de un actor podía borrarse como si nunca hubiera existido. Había intérpretes que después de trabajar con él jamás volvieron a obtener papeles importantes. No porque fueran malos, sino porque para Andrés no servían. El hermano que no era como los Soler. Mientras Domingo Soler era querido y Fernando Soler era temido por su poder, Andrés era distinto. Era el verdugo silencioso. El que no necesitaba gritar para arruinarte una carrera.
El que caminaba por los pasillos con aire solemne y hacía que todos se pusieran rectos como si pasara un general. Los técnicos decían, cuando llega Andrés, hasta el aire se pone serio. Su legado, grande en talento, pequeño en humanidad. No era un monstruo. No era un villano. Era un hombre atrapado en su propio pedestal, incapaz de ver a los demás como sus iguales. Murió siendo respetado por el público, sí, pero muchos compañeros jamás olvidaron la sombra que dejaba a su paso. Porque Andrés Soler tenía un don para actuar, pero también tenía un talento aún mayor. Hacerte sentir que no valías nada, sin necesidad de levantar la voz. Cuando se apagan las cámaras, cuando ya no hay luces, ni público, ni aplausos, lo único que queda es la verdad. Una verdad que duele, que pesa, que revela que detrás de cada ídolo del cine de oro hubo un ser humano con sombras, heridas, ego, poder y muchas veces, demasiado rencor acumulado. Algunos fueron celebrados por millones y odiados por todos los que trabajaron con ellos. Otros construyeron su fama pisando a quien se atravesara. Unos murieron sin amigos, otros sin perdón. Y unos cuantos, sin darse cuenta de que el resentimiento que sembraron floreció en cada aplauso fingido, en cada abrazo obligado, en cada sonrisa falsa que recibieron durante años. Porque en la época más brillante del cine mexicano no todos fueron héroes. Algunos fueron tormentas, otros huracanes, y unos cuantos, terremotos disfrazados de leyenda. Hoy los recordamos no para destruirlos, sino para entender la complejidad de una era que creó mitos tan grandes como sus defectos. El público los amó por lo que proyectaban. Sus compañeros los temieron por lo que realmente eran. Y quizás esa sea la mayor lección que nos dejan, que el talento puede abrir puertas, pero el carácter decide quién cruza acompañado y quién cruza solo. Dime tú, ¿a cuál de estas estrellas le perdona su carácter? ¿Y a cuál aún te cuesta disculparle lo que hacía cuando las cámaras se apagaban? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like, comparte y suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita, porque aquí seguimos desenterrando las historias que la industria intentó esconder. Nos vemos en el próximo video.